Prensa con Gustavo. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Esta y otras cuestiones de la actualidad de hoy que vamos a compartir con las opiniones de quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo. Con Pablo Pardo, es periodista español del diario El Mundo en Washington. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y también con las opiniones de Eric Langer. El profesor Langer da clases en la Universidad de Georgetown, profesor de Historia. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, siempre un gusto. Gracias por estar con nosotros. El día en el que nos fijamos en esa actualidad, en esa tumultuosa actualidad política de la capital, varios aspectos a comentar esta mañana. Por un lado, las declaraciones que generan más polémica aún del presidente Trump. Por un lado, que está interesado, que quiere, le pide a sus asesores reunirse con quien fue el informante de esa queja formal que generó preocupación y a partir de allí dio con la revelación de la conversación que tuvo Donald Trump con el presidente de Ucrania, en el que le pedía el favor de investigar a un oponente político, a la familia de Joe Biden, particularmente a su hijo. Esto por un lado. Por el otro, una encuesta que hoy revela que una mayoría de estadounidenses, que continúa creciendo, estaría a favor de ese proceso de investigación de juicio político, el presidente Donald Trump, que están liderando los demócratas. Y un tercer aspecto, Pablo, el mensaje de Twitter del presidente Trump en el que alerta de una posible guerra civil en Estados Unidos si él es encausado. Muchos elementos a considerar. Sí, muchas cosas, desde luego, y más que nos esperan a medida que la investigación avance y incluso antes de que la Cámara de Representantes decida si sigue o no adelante con el impeachment, o si lanza el impeachment, porque técnicamente no se ha empezado. Vamos, conociendo a Donald Trump y su afición a usar el teléfono celular en Twitter, va a ser espectacular. He visto ahora mismo que un alto cargo de la administración, decían, es el jefe de su comercio exterior, no sé si era Bob Lighthizer o Navarro, cual de los dos decía que esto es también un golpe de Estado del Congreso, o que el Congreso había declarado la guerra al presidente. Esta idea de golpe de Estado la vamos a ver mucho. Esta idea de golpe de Estado, que además es amplificada por medios conservadores en Estados Unidos, con la fuerza, con la potencia que puede tener, por ejemplo, la primera cadena de información para muchos estadounidenses, como es Fox News. Sí, yo creo que justamente ese es un poco el problema que se diferencia. Yo estaba aquí cuando Nixon fue enjuiciado y todo eso, y me acuerdo todavía bastante bien de esa época, pero no había ese ecosistema derechista donde mucha gente no sale, entonces no tenía... cada uno entonces interpreta las noticias de otra forma, y Fox News ha tratado de minimizarlo, ha tratado de enjuiciar a los demócratas, ha dicho que bueno, eso es solamente una cosa completamente partisana, como dicen acá, quiere decir del partido, que no tiene nada que ver, sino que Trump está haciendo todo bien, y de alguna forma hay, creo, algo en eso, en el sentido de que Trump siempre, y la razón por la cual fue votado es para romper cosas. Y claramente está rompiendo mucho, quizás demasiado también. Y eso creo que los ciudadanos mismos tienen que pensar en qué hacer. Pero si no salen de ese ecosistema, que solamente con noticias, bueno, no sé si falsas, sino tergiversadas, entonces es muy difícil que puedan llegar a un juicio, creo, correcto en su caso. De hecho, la creación de Fox News es de la época. Es de esa época es en cuando hay un grupo, un movimiento de personas vinculadas al mundo conservador en Estados Unidos que creen en la necesidad de ofrecer una alternativa a lo que ellos consideran un sistema mediático que está influido por los liberales, que llaman por la izquierda en Estados Unidos. Bueno, no solo Fox News, es decir, por ejemplo, Heritage Foundation, que es uno de los grandes think tanks de Estados Unidos, nace como en el 72, 73, por ahí. El Cato Institute, que es también otro think tank conservador, en este caso, pues digamos, prácticamente propiedad de los hermanos Koch, que son dos de los mayores donantes del Partido Republicano, nace en esa época. Fox News llega un poco más tarde, yo creo como en 1980, pero es también una reacción a esa idea. Y yo estoy completamente de acuerdo con el profesor. Además, el Partido Republicano de hoy en día, y ya desde antes de Trump, pero con Trump se ha enfatizado mucho,
tiene una retórica muy de guerra civil. Es decir, nosotros somos el partido del Heartland, nosotros somos como el partido del corazón de América. Los que no votan por nosotros no son americanos, son las élites de las costas. Nosotros somos el del partido del agricultor, del ciudadano de verdad, no de los profesores de Georgetown que hablan varios idiomas y que no quieren a su país porque le quieren más a América Latina. Son cosmopolitas, exactamente. Sí, que no saben nada. Entonces, esta retórica guerra civilista sí que existe y sí que estamos viendo actos de violencia ya durante la campaña electoral. Donald Trump dijo, por ejemplo, en actos electorales que él estaba dispuesto a pagarle los costes de los procesos legales si alguno de sus seguidores agredía a contramanifestantes. Entonces, digamos, es una amenaza, desgraciadamente, no una guerra civil, pero sí violencia, sí que es una cosa muy real. Pero que Trump esté diciendo eso de la guerra civil quiere decir que está muy desesperado al mismo tiempo. Entonces, me parece su táctica también, que él es maximalista en lo que dice, pero lo que hace puede ser diferente, pero trata de atemorizar a la gente para que hagan lo que él quiere. Y eso ha funcionado con México, ha funcionado con Centroamérica, no ha funcionado con China, no ha funcionado con Europa. Entonces, a veces funciona, a veces no, y creo que está usando siempre la misma táctica. Si uno ya sabe qué va a hacer, entonces uno también puede de alguna forma contraprogramar y quedarse firme, y yo creo que los demócratas en este caso se van a quedar firmes. Además, algunos republicanos que ya están hartos de toda esa corrupción que existe bajo Trump. Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante. Es decir, Trump es binario, parece. O sea, solamente entiende o amenazas o adulación. En el caso de la política exterior lo vemos claramente. Es decir, con Japón tiene una relación excelente porque cuando gana las elecciones viene el primer ministro de Japón, Abe, con unos palos de golf de oro y se los da como regalo a Donald Trump. Y a raíz de ahí, y luego cuando se encuentran el año pasado en el Pero G20... todavía la guerra comercial sobre los autos en Japón, igual, entonces sí, no pero sirve, ahora van a llegar a un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio que excluye el mercado de arroz, que es lo que los japoneses querían. Es decir, él es muy sensible, digamos, a este tipo de cosas. Entonces, o por ejemplo con el cierre del gobierno, es decir, él fue casi una acción de, bueno, pues si no me dais lo que quiero, cerramos el gobierno, hasta que el gobierno al final tuvo que volver a abrir. Es decir... Corea del Norte también. O con Corea del Norte, exactamente. Tenemos ahora mismo hablando a John Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional, que es precisamente una de las primeras cosas que ha dicho al hablar ahora es que está en un think tank de aquí de Washington, en el CSIS, ha arrancado al parecer su conferencia diciendo: estoy muy contento de estar en el CSIS, estoy seguro de que Kim Jong-un está muy contento de que yo esté en el CSIS, es decir, tras haber dejado la Casa Blanca, porque se opone a la política de Donald Trump. Y Donald Trump con Kim Jong-un pues hace lo que Kim Jong-un quiere, vamos, porque le adula. Y otro de los elementos que forman parte de este debate, de esta tormenta política que comenzó ya hace un par de semanas o que ha arreciado en las últimas 2 semanas, es la última encuesta de la radio pública estadounidense que ha preguntado a los estadounidenses si están a favor de ese proceso político, de ese juicio contra el presidente Donald Trump. Hay un incremento respecto de la última encuesta del mes de abril, 10 puntos. Y dice la encuesta que el 49, es decir, casi la mitad de los estadounidenses lo verían con buenos ojos, lo aprueba, y el 46 no lo ven necesario. Lo interesante, profesor, de esto es que en abril nos encontrábamos en el momento de la tormenta de Robert Mueller, sí, el ex fiscal especial que investigó la trama rusa y que compareció en el Congreso y que revelaba algunos de los comportamientos del presidente y que en su informe ponía de manifiesto que no exoneraba al presidente de posibles cargos futuros por haber obstruido a la justicia. Si bien Robert Mueller sí dejó constancia de que no había evidencia de una connivencia de su campaña electoral, de la del presidente, con el entorno ruso. Sí hubo injerencia, pero no evidencia de esa relación buscando beneficio mutuo, pero en cualquier caso, que eso fue un escándalo, 10 puntos más, es decir, casi la mitad de los estadounidenses
ven con buenos ojos el proceso político contra el presidente. Sí, en esa instancia Trump lo manejó muy bien, en el sentido de que dijo no hay nada que ver, etcétera, etcétera. Y eso fue la narrativa también de William Barr, que es el fiscal que salió. Entonces, eso sigue siendo el presidente teflón. Ahora ya es diferente porque no ha podido hacer algo, porque eso vino así de repente y la gente se ha enterado de eso. Y yo me acuerdo muy bien justamente de la época de Nixon, cuando mi padre, que siempre había votado por Nixon, finalmente dijo, sí, ese Nixon es un criminal, ya no puedo votar más por él, y cambió de opinión, pero tomó tiempo. Lo interesante en eso también es que Nancy Pelosi lo ha hecho muy bien. Esa es la jefa de los demócratas en la Casa de Representantes, que ha dicho, no es tiempo todavía para hacer un juicio político que ya varios demócratas querían hacer antes, y más bien dijo, no, tenemos que esperar hasta que pase algo mucho más grave y que la gente pueda entender fácilmente, porque se extendió demasiado tiempo. Yo tengo curiosidad, ya te doy la palabra, Pablo, por el tema de Nixon. He leído que incluso semanas o días antes de que el presidente Nixon dimitiera, recibió cartas y apoyos explícitos de los entonces congresistas, políticos como Ronald Reagan o el mismo George Bush padre, que por escrito dejaron "estamos contigo", y que en las últimas horas hubo una cascada de desafecciones y de alejamiento del presidente que fueron lo que acabaron obligando a Nixon a dimitir, pero que todo parecía sólido en torno al presidente y en cuestión de horas, como un castillo de naipes, se desvaneció. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es lo interesante con la política, que hay unas grietas y las grietas se van alargando o se van cerrando, y cuando las grietas ya empiezan a romperse completamente es como una represa y cae todo el agua porque ya la represa no da más. Y eso fue en el caso de Nixon, que hubo un rechazo general tan grande que hasta Nixon se dio cuenta que ya era tiempo para irse porque no iba a aguantar el juicio político. Y lo interesante de Nixon, y creo que es un poco diferente con Trump, Nixon siempre estaba muy consciente de lo que él quería dejar como su herencia. Y entonces él quería dimitir para poder reparar esa herencia, lo que intentó hacer el resto de su vida, mientras que Trump, creo que sus móviles son un poco diferentes, entonces ya no hay, creo, la misma dinámica como había en esa época. ¿Usted cree que Nixon consiguió su objetivo? No, pero su intentó hacerlo por 10 años, creo que empezó a hacerlo y después ya nosotros historiadores dijimos que no era así y al final quedó el juicio de los historiadores. Y la frase que pronunció Nixon, que seguro los tres estaríamos de acuerdo que ha pasado a la historia, ¿no? No soy un criminal, sí. Sí, un criminal. Es muy curioso porque es que cuando se piensa eso, un poco la frase que más o menos Donald Trump da a entender es soy un criminal y qué más da. Es decir, cuando se miran, por ejemplo, las encuestas de la trama rusa, es decir, una gran mayoría de los estadounidenses creen que Donald Trump actuó mal. Una gran mayoría de los estadounidenses creen que Donald Trump trató de obstruir la investigación del fiscal Mueller, pero no creen que Donald Trump deba ser sometido a un impeachment. Es decir, es una disonancia cognitiva un poco curiosa, digamos, desde mi punto de vista. Y en materia de las encuestas yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Es decir, hay un 40% de estadounidenses que apoyan a Donald Trump. Y le van a apoyar, o sea, vamos a ver, tenemos un presidente que dijo: soy tan popular que le podría pegar un tiro a alguien en la Quinta Avenida y no perdería votos. Es decir, y fue elegido presidente. Es decir, hay un 40% de votantes estadounidenses que no van a abandonar a Donald Trump. Este cambio de este 10% sí es significativo porque yo creo que, vamos, no lo sé, pero muy probablemente el apoyo a un impeachment o algún tipo de acción del Congreso contra Donald Trump nunca supere un 60% a nivel popular, salvo que explote de una forma tremenda, pero porque mucha gente además ve a Donald Trump de una manera religiosa, por sus convicciones religiosas. Como un caudillo. Como un caudillo, efectivamente. Sí, sí. Es decir, como una... entonces,
que haya saltado 10 puntos de la época de Müller a la época actual en solo una semana es significativo. También es cierto que está todavía la opinión pública, digamos, partida a la mitad. Es como 49 a favor, 49 en contra. Respecto de las palabras del presidente, parafraseando a un pastor evangélico que dijo que una destitución del mandatario podría derivar en una fractura y una confrontación parecida a una guerra civil o un conflicto civil en Estados Unidos, incluso partidarios del presidente Trump, como congresistas del Partido Republicano, han salido a decir que esto va más allá de lo repugnante. Sí, bueno, en el caso de Mitt Romney, por ejemplo, también él estaba en eso y decía que eso realmente es muy preocupante. Es un hombre muy equilibrado que si dice algo así ya es una gran cosa. Sí, ese es el gran problema. Creo que hablar de esta clase de cosas y no pensar en el marco de la ley realmente es muy preocupante para Estados Unidos en particular, que siempre se ha jactado de estar encima de esas cosas y más bien con las reglas muy claras de ley. Y obviamente hay contradicciones también, eso, el racismo, etcétera, etcétera, pero por lo menos eso siempre ha sido la imagen y hasta eso se está quebrando ahora y eso me parece muy preocupante. Yo creo que al respecto a lo que está diciendo el profesor, yo creo que una cuestión muy curiosa en esta nueva crisis, digamos, es el silencio de una gran parte de los congresistas republicanos. Es decir, ha habido algunos como Jim Jordan, por ejemplo, que sí han salido a defender a Donald Trump, pero incluso Mitch McConnell, que es el jefe de los republicanos en el Senado, ha estado completamente callado. La mayor parte de los senadores republicanos están callados y ayer, cuando digamos iban por los programas de televisión defendiendo digamos, los republicanos que defienden a Donald Trump, creo que con la excepción de Jordan, probablemente haya habido algún otro, eran en general gente que trabaja en la Casa Blanca, Stephen Miller, etcétera, el representante comercial. Este silencio a mí me parece muy significativo, es decir, porque están claramente, como si dijéramos, guardando sus cartas, ¿no?, para ver lo que pasa. Yo no creo que vaya a haber, incluso aunque se demostrara todo lo peor, digamos, no creo que vaya a haber una destitución del presidente Trump por el Senado. Me parece que es matemáticamente imposible. Pero sí que es muy curioso, digamos, el silencio tanto de representantes como de senadores republicanos. Y aquí creo que el juego de las imágenes, ¿no? Si los demócratas con el juicio político pueden debilitar tanto a Trump para que ganen aún más y decir, ajá, ustedes los republicanos han sido silenciosos con este crimen, entonces ustedes no merecen estar en el Congreso y voltear el Congreso y también el Senado. Y creo que están jugando en grande ya, porque es una apuesta enorme hacer un juicio político por parte de Pelosi y ya tienen que hacer una pelea, para no decir guerra, una pelea política, pero tremenda de este lado para poder sacar ventaja de eso y ojalá también que se haga justicia, ¿no? Al final de cuentas eso es lo más importante, aunque siempre tiene matices políticos. Las opiniones de nuestros analistas en esta semana en la que vamos probablemente a ver ya anuncios de citaciones por parte de los comités de la Cámara de Representantes para que figuras como la del abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, pase por el comité. Ha dicho que irá si se lo autoriza el presidente y eso habrá que ver si pasa, pero también altos funcionarios del Departamento de Estado. Si no estoy mal, se especulaba con la posibilidad de que participase o de que fuera citado el mismo secretario de Estado, Mike Pompeo. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa, ya regresamos. Esto es Club de Prensa. Seguimos en este análisis de la actualidad hoy con las opiniones de Pablo Pardo y del profesor Eric Langer. En España, la carrera para las elecciones ya está en marcha. 10 de noviembre los españoles van a volver a las urnas, cuarta vez en 4 años, tras el fallido intento de las últimas elecciones. Digo fallido intento de negociación porque algunos dicen que no había ninguna voluntad por parte de los partidos de buscar consensos para
sacar o alcanzar un acuerdo que diera con la investidura de algún candidato, y el que parece que tenía más probabilidades era Pedro Sánchez. La campaña ha vuelto a arrancar con referencias que nos recuerdan o que parecen un déjà vu, un volver otra vez a la misma campaña electoral que escuchamos en el pasado. Sí, Pablo, hay una diferencia, y es que en la campaña de abril escuchamos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, decir tajantemente y repetirlo que no iba a pactar con el PSOE. Y en esta campaña, como mínimo hasta ahora, eso no está sobre la mesa. Sí, bueno, Rivera yo creo que tiene un problema muy grave de definición. A Rivera le puede pasar lo que le ha pasado a partidos liberales en otros países de Europa. En Austria, por ejemplo, estuvo a punto de pasarles, al final no les pasó, pero en Finlandia, que es decir, que el Partido Liberal no se resigna a ser un partido de centro, un partido que es como si dijéramos la bisagra y trata de convertirse en un partido conservador y fracasa. Rivera tiene un problema muy grave porque puede perder la mitad de su apoyo en estas elecciones, con lo cual y al mismo tiempo es completamente absurdo, es decir, que diga que ahora no va a pactar con el PSOE, perdón, que diga que ahora, o que no niegue que ahora existe una posibilidad de pactar con el PSOE, cuando hace 2 meses estaba negándose incluso a hablar con el PSOE. Sí, es una situación bastante, bueno, es bastante confusa además. Yo creo que está siendo sorprendentemente confusa. En un principio todo el mundo, digamos, apostaba por una subida de los socialistas, una caída de los centristas, de Ciudadanos, pero ahora hay algunos indicios también de que los conservadores del Partido Popular pueden mejorar claramente sus resultados. Tenemos la sentencia sobre la secesión o la independencia de Cataluña, tenemos también Brexit, tenemos la sentencia sobre mover los restos de Franco. Es decir, hay una serie de cosas que pasan ahora en octubre, o que están pasando ya, y que van a introducir mucha incertidumbre. Sí, justamente me parece que es una situación sumamente confusa que francamente no entiendo completamente, y creo que... Nadie la entiende. Bueno, qué bien, bueno, No, pero que ojalá que las elecciones vayan a mostrar un poco cómo se va a hacer. Lo interesante es el problema de Cataluña también, entonces me parece que los partidos están apostando hacia la mitad de los catalanes que están votando en contra de la independencia. Es una situación muy complicada, porque no solamente son partidos, sino también regionalismos que hay que ver, y por eso creo es un panorama tan complejo. Esto yo creo que se aplica a una frase del canciller Bismarck de Alemania, creo que con la guerra de Schleswig-Holstein con Dinamarca, que decía que solamente hubo 3 personas que entendieron por qué aquella guerra se había producido. Uno ha muerto, otro lo olvidó y el tercero está en un manicomio, una cosa así. Creo que es un poco una situación parecida. Sí, es una situación muy de política interna, muy complicada, y efectivamente está la cuestión de Cataluña, con la detención de 9 personas la semana pasada que tenían explosivos, la actitud del Parlamento, del gobierno autonómico catalán, que el gobierno español le acusa de tibieza hacia estas personas, los partidos conservadores incluso que se adopten medidas más duras contra el gobierno autónomo catalán. Entonces, digamos que es una situación, digamos, volátil, en el sentido de que pueden cambiar las cosas muy rápidamente en muy poco tiempo. Hoy el Tribunal Supremo en España ha autorizado la exhumación de los restos de Franco. Más que autorizar, porque ya lo había hecho la justicia, lo que se ha dicho es que el gobierno puede proceder, Pablo, porque no tiene ningún otro requerimiento o impedimento. ¿Por qué es tan importante para el Partido Socialista forzar ese gesto que termina o que saca los restos del dictador de lo que se conoce como el Valle de los Caídos, que es ese monumento en el que se honra a mayor gloria a Francisco Franco? Bueno, se honra a Francisco Franco y a otro personaje que se ha olvidado mucho, que es José Antonio Primo de Rivera, que fue asesinado durante la Guerra Civil y que fue el fundador de la Falange, que era un grupo fascista, digamos, y que después Franco, digamos, que se apropió
sino de su retórica, digamos, sí de su retórica, aunque no de su política, ¿no? Digamos que tiene un sentido simbólico. Es un sentido simbólico que moviliza mucho a la opinión pública española a favor o en contra. Es un poco como las estatuas de los generales confederados aquí en Estados Unidos, o como podría ser a lo mejor en América Latina, pues no lo sé si Pinochet o si Videla o Viola tuvieran algún mausoleo. Recordemos con Evita Perón, su cuerpo anduvo viajando por el mundo, en España precisamente. Entonces digamos que es una cuestión que no tiene una consecuencia, una implicación directa, no afecta a nadie, es simplemente mover un cadáver que lleva allí 44 años, pero el carácter simbólico es muy fuerte. Y el gobierno de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo sabe, él mismo sabe que esto moviliza a una gran parte de la izquierda, es una cuestión simbólica. Pero también moviliza a la derecha. El Partido Socialista siempre ha jugado con la carta de la desmovilización de la derecha para tener buenos resultados. Bueno, lo que pasa es que en España normalmente, también como en Estados Unidos, como en muchos otros países, la abstención tiende a favorecer a la derecha. Es decir, la izquierda tiende a quedarse en casa. Entonces, por consiguiente, todo lo que sea animar a la izquierda es importante. Yo la semana pasada estaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Allí estaban el gobierno español, me acuerdo conversando con el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que es de Cataluña precisamente. Él decía, bueno, lo que necesitamos ahora es algo que movilice a la gente en el mes de octubre. Esto es una de las cosas que movilizan. También recuerdo que Sánchez nos comentaba a la prensa bueno, que había una serie de cuestiones que iban a jugar un papel muy importante de cara a las elecciones. Una de ellas era la tumba de Franco, otra era la sentencia sobre Cataluña y la tercera era el Brexit, lo que pueda pasar con el Brexit y su impacto en la economía. Entonces digamos que es una cuestión políticamente, electoralmente, digamos, es hábil. ¿Por qué en España los dos primeros factores los puedo entender? El último, ¿por qué es tan relevante para unas elecciones nacionales el proceso de salida de un segundo país de la Unión Europea? Sobre todo por el impacto económico que puede tener. Es decir, la economía española se está frenando, como todas las economías de todo el mundo. Si se produce un Brexit traumático, y a pesar de que estamos aquí casi ignorándolo, quedan 31 días para que se produzca un Brexit traumático, y Boris Johnson es como Donald Trump, nadie sabe lo que va a hacer ni nada. Es decir, puede a lo mejor producirse una crisis en la bolsa, puede generarse miedo. Es decir, no es que la economía se vaya a estrellar de pronto, eso sería muy improbable, pero sí se pueden generar muchas malas noticias y una impresión muy mala. La semana pasada el Wall Street Journal anunciaba, por ejemplo, que el Banco Santander, que es el mayor banco de España y puede que el mayor banco de Europa, va a hacer una provisión de fondos, creo que era de 1.500 millones de euros, son 1.800 millones de dólares o 1.650 millones de dólares, precisamente por el Brexit. Entonces, digamos, esto puede generar como una espiral de pesimismo, de malas noticias, que también afecta a la opinión pública. Sí, y estoy totalmente de acuerdo que creo que los efectos económicos pueden ser graves y hay que pensar, digamos, muy visualmente en dos cosas. El vino español que se vende en Gran Bretaña y también muchos jubilados y mucha gente inglesa que tiene sus casas en España, también en el sur de Francia, en Italia, todo eso, pero tiene un efecto muy, muy grande porque entonces ya se vuelven otra vez extranjeros y hay otras reglas del juego. Y eso afecta terriblemente a España, que todavía no ha salido totalmente del problema que tuvo ya desde 2008, en realidad. Ese es el gran problema. Es interesante, precisamente esta mañana me han llegado los datos, pura casualidad, cuando usted menciona el vino, de los países más importadores de vino del mundo. ¿Sabe cuál es el primero? Estados Unidos. Alemania. Alemania. Seguido del Reino Unido, de Estados Unidos y China. Esa es la lista. Sí, sí. Qué interesante. ¿Y verdad? Sí, sí. Bueno, ahí le damos el dato para que usted también lo tenga. Vamos a hacer una pausa. Al volver vamos a hablar de Bolivia. Hay elecciones el 20 de octubre y los ciudadanos tienen que acudir, pero lo que la oposición ve con esperanza es que en la primera vuelta no haya victoria
de Evo Morales, victoria suficiente como para evitar la segunda vuelta, porque ahí es donde las encuestas dicen que Carlos Mesa podría ser elegido presidente de Bolivia. Vamos a la pausa y se lo contamos y lo analizamos a la vuelta. 11:10 en La Paz, en Bolivia, el día en el que las encuestas dan un rayo de esperanza a la oposición, a Evo Morales, un presidente que busca su cuarta término presidencial o periodo presidencial en unas elecciones que se van a producir el 20 de octubre. El sistema electoral en Bolivia tiene segunda vuelta si no se consiguen unas mayorías calificadas en la primera, y lo que las encuestas dicen es que Evo Morales, si bien va en cabeza en las encuestas, no llegaría a ese umbral para evitar la segunda vuelta. La encuesta que se ha conocido este fin de semana revela que Evo Morales el 20 de octubre conseguiría el 33% de intención de voto frente a el 26% que se llevaría el candidato opositor Carlos Mesa. Pero en la segunda vuelta este resultado daría la vuelta y el 15 de diciembre los bolivianos volverían a las urnas y en este caso Mesa se impondría con el 44% de los sufragios frente a un Evo Morales que incrementaría del 33 al 39, pero quedando por detrás, profesor, de Carlos Mesa, perdiendo las elecciones y dándole un cambio al color del gobierno que lleva 3 presidencias seguidas y con esta sería la cuarta. Sí, exactamente. Es un panorama muy interesante. En primer lugar, ir a la segunda vuelta fue antes Evo Morales lo normal. Quiere decir que siempre había segunda vuelta y ganaba alguien ya con un siempre una minoría absoluta de votación, y parece que eso va a pasar otra vez, pero esta vez va a ganar Carlos Mesa. Y yo creo que las razones son dos. Bueno, 3 en realidad. Una razón es porque hubo una elección para ver si Morales podía volver y postularse, y dijeron que no. Igual la Corte Suprema entonces dijo que sí, entonces ya la gente está enojada que no se respetó su voto. En segundo lugar, hay los incendios en el oriente del país, que todavía en Amazonas y el Chaco, que son sumamente importantes y no se ha controlado todavía. Entonces, por la deforestación y todo eso que ha promovido en realidad Evo Morales, aunque dice que es para la madre tierra, la Pachamama, y todo eso es mentira, porque él ha sido muy desarrollista más bien. Entonces, eso ha afectado más bien su votación también, porque ven que esas políticas no han funcionado, más bien está destruyendo el país. Entonces, esas cosas son muy importantes. En tercer lugar, son los de Santa Cruz, que es la ciudad más grande ahora en Bolivia, que queda en el oriente, que va a votar en contra de Morales, pero están ahora con otro candidato que se llama Óscar Ortiz, que es senador por Santa Cruz. Esas fuerzas de Santa Cruz se van a unir con las fuerzas de Carlos Mesa, que tiene un apoyo mucho más esparcido en todo el país, y con eso ya van a poder ganar. Es curioso el comentario que me hace de las políticas de Evo Morales. Siempre he tenido la percepción de que la izquierda tiene más atención al medio ambiente que la derecha. Carlos Mesa es un candidato de centro-derecha. Pero en este caso, la gran crítica se la hacen a Evo Morales por sus políticas de la Amazonía. Y usted lo pone como un elemento para votar en contra de Evo Morales y darle el voto de confianza a Carlos Mesa, que es ese candidato de centro-derecha que habitualmente no es una corriente ideológico-política que favorezca a la defensa del medio ambiente por delante de intereses económicos. Sí, el problema es que en el caso de Evo Morales en particular, aunque claramente es de izquierda, él es cocalero, y los cocaleros van destruyendo la jungla para poner sus plantaciones de coca, y él está en esa, y él cree que se debería aprovechar la potencia agrícola en todo el país, lo que quiere decir
destruir los bosques que hay. Y ahora se han visto las consecuencias de eso. Aunque él habla siempre de la Pachamama, de todo eso, pero ya nadie le cree ese discurso. Sí, bueno, yo creo en una cosa relativa a Bolivia y otra respecto a la derecha y a la izquierda en el medio ambiente. Bolivia, a mí lo que me resulta también muy interesante es que prácticamente yo creo que la cuarta parte de la población todavía no ha decidido, o parece que hay un porcentaje de indecisos muy grandes. Yo no sé, usted, profesor, que ha vivido en Bolivia y lo conoce, ¿cómo cree que puede influir esto? Yo ahora estoy asumiendo el papel de Gustavo. Sí, sí. Pero vamos, No, está bien, esto es una mesa de trabajo. Bueno, en realidad... o sea, ¿cree que este 25% puede ser decisivo a lo mejor para puede ser, pero el problema es que el panorama político boliviano es muy dividido entre muchísimos partidos. Entonces, si van a votar, pueden votar por muchos partidos. Lo más importante en realidad es la segunda vuelta, donde hay que decidir porque solamente hay dos candidatos. Entonces, o es Morales o es Mesa, y allá creo que el discurso mucho más moderado de Mesa, y bueno, Morales no está hablando de guerra civil como Trump, pero sí es mucho más así de una forma más desesperada también, que eso ya cae bien a la gente. Y el asunto es que Bolivia ha cambiado. Con el desarrollo económico que hubo en los últimos 20 años, ya es un país mucho más urbano, es un país mucho más de clase media, y Carlos Mesa siempre ha sido él que ha apostado hacia la clase media. En realidad, cuando él fue presidente antes, él también quería mandar y hacer partido con la clase media, que no funcionó muy bien, pero entonces él está acaparando justamente esos votos, me parece. Y una observación de lo que comentabas de la derecha y la izquierda. Yo creo que tradicionalmente sí, la derecha se tiende, digamos, a asumir más, a alinear más, digamos, con el capital, con las grandes empresas, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que históricamente, por ejemplo, yo creo que no ha habido país más pulverizador del medio ambiente que la Unión Soviética, que no era precisamente un gobierno de derecha. Es decir, el desarrollismo, como comentaba el profesor, de desarrollismo de Evo Morales o de quien sea, es también una cosa muy de los gobiernos de izquierda, los grandes proyectos, la teoría del salto adelante, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente la derecha es peor para el medio ambiente. Yo creo que en general el ser humano es malo para el medio ambiente. Pues aquí podríamos entrar en una disquisición de lo que era la Unión Soviética y la socialdemocracia moderna, ¿no? La socialdemocracia europea, la que inspira, por ejemplo, a Chile de Bachelet, etcétera. Sí, por supuesto. Que esta sí está más sensibilizada, y yo creo que Evo Morales no estaría tan en la línea de esos planes quinquenales de la Unión Soviética. No, por supuesto, pero vamos, todavía hablando a un nivel, digamos, más teórico, más general, si se quiere. China también es un país donde le declararon la guerra a los gorriones. 5:17 de la tarde en Viena, la capital de Austria, el día en el que está avanzando los últimos conteos de las elecciones que se produjeron este fin de semana, que han dejado la victoria al Partido Popular Austríaco. Contra pronóstico iba por delante, pero los resultados han sido mayores que los de las encuestas de intención de voto. El canciller Sebastian Kurz, hoy candidato ya nombrado presidente en funciones o presidente electo de Austria, fue el canciller más joven de la historia del país y que ahora ha conseguido esta arrolladora victoria frente al Partido Socialdemócrata de Austria, que consiguió el 22% de los sufragios, y que en tercer y cuarto lugar quedan los que pueden acabar decidiendo con quién se baila ese vals austríaco. La ultraderecha, el Partido Libertad de Austria, con el 16% de los sufragios, que ha sufrido un importante retroceso afectado por escándalos de corrupción, y la cuarta fuerza, los verdes, en un momento en el que parece que abrazarse a los verdes en este movimiento a favor de la defensa del medio ambiente queda bien, pero que sería como el abrazo de los partidos que están a las antípodas. Profesor. Sí, y tengo que decirlo porque me encanta decir Österreichische Volkspartei. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el Partido Popular Austríaco, o Volks es el rey del pueblo, ¿no?
Y entonces me parece que la única solución que tiene Kurz en este caso es aliarse con los socialdemócratas por dos razones. Uno, que tiene el 26%, con eso ya puede mandar. Y en segundo lugar, porque en realidad los socialdemócratas se han debilitado mucho, han recibido mucho menos votos que la elección anterior. Entonces con eso Kurz tiene mucho más espacio para maniobrar, porque dice, mire, yo les estoy ayudando, les estoy sacando del problema que tienen, entonces tienen que hacer lo que yo quiero. En ese sentido creo que le conviene más a Kurz estar con los socialdemócratas, porque se puede imponer de una forma igual, cosechar el gran porcentaje del voto y de los representantes dentro de la Cámara. Sí, yo creo que estas elecciones también demuestran o avalan un poco una tendencia que está pasando en Europa en el último año, año y medio. Es decir, bueno, por un lado, una que ya lleva más de un año, año y medio, que es el declive constante de los socialdemócratas y su progresivo reemplazo por los verdes, precisamente, que son otra fuerza de izquierda, digamos, diferente. Pero no en España, ¿no? No, no en España. Por ejemplo, en España, en ese sentido, España es diferente, como decimos, pero vamos, sí. Pero en Alemania, por ejemplo, y no digamos en Francia, el Partido Socialista francés está prácticamente extinguido. Lo mismo en Italia. Es decir, sí que los laboristas en Gran Bretaña están haciendo un trabajo extraordinario a la hora de destruirse a sí mismos. Con el Brexit, vamos. Sí, sí, sí. Esto es una de las cosas. Y la otra cosa también es, yo creo que la ultraderecha en Europa, después de haber tenido una subida muy grande en el 2014-2017, ahora mismo parece que está cediendo y parece que está bajando. Ha perdido el poder en Italia, no les ha ido bien en Austria después de la famosa grabación en la que su líder salía hablando con un enviado de Vladimir Putin acerca de recibir ayudas de Rusia. Esto en Italia. Perdón, sí. Lo siento. Estaba confundiendo. No, pero vamos, en Italia eso les ha pulverizado. En Austria también han tenido sus escándalos de corrupción. Incluso en España, es decir, el partido de ultraderecha, que era Vox, en las últimas elecciones, tuvo un resultado inferior a lo que ellos pensaban, pero un resultado bueno, porque es un partido nuevo. Ahora, en los comicios que se celebran en el mes de noviembre, de los que hablábamos antes, parece que pueden perder fácilmente la mitad de su apoyo. Entonces, decir, esa caída es interesante, ¿no? En el caso de España, en tan pocos meses, sí. El retroceso de ese partido, que también va acompañado del retroceso de Ciudadanos, que es sí. el otro, creo, el gran perdedor de lo que puede pasar en estas elecciones. Sí, es, digamos, en España la llamada nueva política que surge a raíz de la crisis financiera de 2010 a 2013, son fundamentalmente dos partidos. Uno es Podemos, que es de izquierdas, de retórica chavista, digamos, en ocasiones. Otros Ciudadanos, que es de retórica pues, de Macron, digamos, en Francia. Son partidos que se venden como de nueva política, pero que son muy personalistas y completamente inflexibles, que ahora que la economía está yendo bien van a perder. Y el tercero que sale es Vox, que es más de ultraderecha, más estilo Trump, tiene la misma retórica que Trump, le está pasando lo mismo. Las opiniones, el análisis en este club de prensa de hoy con Pablo Pardo y con el profesor Eric Langer. Pausa y regresamos para recordar a José José. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos. La música latinoamericana está de luto. Este fin de semana falleció a los 71 años el cantante José José, artista mexicano, uno de los más exitosos cantantes latinos, tras permanecer internado en un hospital por cáncer de páncreas que padecía. Un recuerdo para la música y para los amantes de este artista mexicano, profesor. Bueno, sí, es lamentable. Siempre voy a hablar bien de los muertos y eso sí, que es una lástima que haya muerto. Parece que tuvo muchos problemas por tanto alcohol que consumió, entonces al final eso sí afecta, pero la música linda a veces. Efectivamente, bueno, de hecho se murió relativamente joven, a la edad de 71 años, y ahora pues parece que, como comentábamos antes, hay un cierto conflicto entre sus herederos, lo cual puede hacer que acabe siendo conocido por otras cuestiones extramusicales.
José, que murió a los 71 años. Así terminamos nuestro club de prensa de hoy, que hemos hecho con las opiniones de Pablo Pardo y del profesor Eric Langer. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan feliz jornada.